mi clamor. Haz que se aparte el miedo, obra en mí. Hermanos, buenas noches. Nos encontramos reunidos una vez más para continuar con el estudio de este segundo libro de Reyes. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a que inclinemos nuestros rostros y presentemos una oración a nuestro Señor, Dios Padre Todopoderoso. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre eres quien nos guía y te pedimos que en esta oportunidad tu Espíritu Santo sea, Señor, hablando a nuestros corazones, sea, Señor, tu Espíritu Santo guiándonos y dándonos la sabiduría, Señor, que necesitamos para el entendimiento de esta palabra. Te lo pedimos, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, amigos, buenas noches. Nos encontramos reunidos una vez más para continuar con este estudio del segundo libro de Reyes. Como ustedes saben, la clase pasada hemos revisado el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Reyes, que en realidad es una continuación de lo que es el primer libro de Reyes, que fue dividido en dos cuando se hizo la traducción de lo que es del hebreo al griego, que se llama la Septuaginta. Pero en la historia que estamos siguiendo, ahora estamos enfocados en lo que vendría a ser, no Acab como rey, que ya terminamos cuando murió él, ya murió en su reinado. Ya estamos sobre el hijo de Acab. Vamos a ver esta historia y vamos a ver cómo esta historia nos va a dar la oportunidad a nosotros de ver lo que el Señor se manifiesta a través de estos hombres, de estos reyes, que los que vamos a examinar, y cómo la fe es un elemento muy importante. Vamos a ver aquí cómo realmente Dios nos muestra la manera en que Él se manifiesta y la manera en que Él nos pide que nosotros nos comportemos ante Él. Por eso los voy a invitar a que el día de hoy, que vamos a ver los capítulos 3 y el capítulo 4 del segundo libro de Reyes. Y en cuanto a la geografía que ustedes están observando ahí, nos vamos a mantener dentro de la geografía regular, pero vamos a ver la intervención del reino de Edom y vamos a ver como un teatro de operaciones de guerra contra el reino de Moab. Estas son las dos cosas. O sea, vamos a ver lo que es reino de Israel, reino de Judá, reino de Edom y reino de Moab. Pero básicamente nos mantenemos siempre dentro de lo que es el margen de esta geografía y no nos salimos de ahí. Los invito a que vayamos al capítulo 3, ¿no? Para empezar la lectura y la explicación de esto. Dice capítulo 1, Joram, hijo de Acab. O sea, estamos hablando de Joram, rey de Israel, el nuevo rey de Israel después de que Acab murió. Comenzó a reinar en Samaria, que fue la capital, recuerden, y hago aquí un alto para siempre tratar de recordar y no olvidarnos. Samaria es la nueva ciudad, la nueva capital que construyó el papá de Acab. ¿Recuerdan? El papá de Acab compra Samaria y construye ahí su ciudad y se muda siendo la capital. Acab ya se desarrolla en lo que es como la capital del reino de Israel, y ahora vemos a Joram ya, por eso dice en Samaria, porque continúa él en el mismo lugar. Dice, a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá. Ya hemos hablado bien claro que cuando se habla de uno se hace la comparación con el otro. El rey Josafat está en el reino de Judá, ¿no? En el reino del sur, y reinó 12 años. 12 años va a reinar este Joram. Dice versículo 2, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre. ¿Quién fue su padre y su madre? Acab y Jezabel. Porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Versículo 3, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. En otras palabras, es un rey que hizo lo malo, pero no tan malo como el papá, ¿no? Porque sabemos que el pecado de Jeroboam es no solamente haber desviado la adoración a un Dios inventado por él, porque eso es lo que hizo él cuando construyó estos dos bueyes, sino que además orientó que el pueblo hiciera lo malo ante los ojos de Jehová. Y esto es lo que él está diciendo. A ver, quitó las estatuas de Baal, quitó la adoración en parte de Baal, pero no quitó que el pueblo continuara, ¿no?, adorando a lo que no debe y no reconociera. No puso en el pueblo reconocer al Dios de Israel como el único Dios y verdadero al cual tenían ellos que adorar. Por eso dice que continuó en lo de Jeroboam, ¿no?, con relación al pueblo.
Entonces continuamos y dice aquí, Eliseo predice la victoria sobre Moab. Versículo 4. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros por sus vellones, con sus vellones. ¿Qué significa esto? Que Moab en el tiempo de Acab era un reinado sometido, era un reinado que era súbdito del reino de Israel. O sea, Moab había dominado y pagaba un impuesto, ¿no? Pagaba un vasallaje. Como era un reino sometido, tenía que pagar. Entonces, este pago que está descrito en este versículo es el que vamos a ver que a la muerte de Acab, el rey de Moab automáticamente deja de cumplirlo. ¿Por qué? Porque considera que de repente el hijo de Acab no tiene la capacidad, la fuerza, el dominio, la estrategia, ¿no? Para poder exigirle a ellos que continúen con esto. Y lo vamos a ver aquí. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel, o sea, formó su ejército. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? ¿Qué es lo que sucede? Y voy a regresar a la geografía para darnos una explicación. Estamos hablando de que Joram, el rey de Israel, o sea, el reino que está aquí en esta figura pintado de azul, tiene que ir a pelear al reino de Moab. La manera en que él está tratando de hacerlo es realmente a través del reino de Judá. O sea, va a bajar caminando con su ejército y va a pasar el reino de Judá. Entonces, si va a pasar el reino de Judá, recuerden que antes el reino de Israel y el reino de Judá vivían en constante pleito, en constante guerra. Pero últimamente ya ellos habían hecho las paces, habían comenzado a caminar en ciertos acuerdos. Entonces nos vamos a dar cuenta aquí que él lo llama y le pregunta al rey de Judá, a Josafat, le dice, ¿puedes tú ir conmigo a la guerra? Porque obviamente me vas a dar permiso para que yo camine con mi ejército por el territorio de Judá. Y vamos a ver que lo mismo va a suceder con Edom. ¿Por qué? Porque al final van a bajar de Israel, la ruta va a ser de Israel hacia abajo, pasando el territorio del reino de Judá, pasando el territorio de Edom para atacar el reino de Moab. Entonces, aquí vamos a seguir leyendo y nos vamos a dar cuenta. Dice, ¿no? Entonces dice, el rey de Moab se ha rebelado contra mí, ¿irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. ¿Qué significa? Eres el pueblo de Israel. Antes éramos uno solo, pero nos dividimos, pero seguimos siendo en realidad un mismo pueblo, ¿no? Y es verdad, es exactamente, eso es lo que le está diciendo. Sí, te voy a ayudar porque somos un mismo pueblo. Entonces, versículo 8 dice, y dijo, ¿por qué camino iremos? Y aquí le pregunta, ¿no? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. O sea, ¿qué significa? Voy a tomar el reino de Israel, voy a caminar por Judá, se va a adicionar el ejército de Judá. Entonces, ¿ahora qué le tocaría? Hablar con el reino de Edom. Y eso es lo que vamos a ver cómo es lo que sucede. Y acá vemos que en el versículo 9 dice, salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. O sea, ya estamos hablando de que el rey de Edom se suma a este batallón de ejército que vendría a comprender 3 reinos. 3 reinos están yendo a pelear contra el reino de Moab, el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo, ¿qué ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en mano de los moabitas? O sea, a raíz de... ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos aquí en este versículo 10, ya estamos viendo realmente que ellos ya iniciaron la marcha, se asociaron primero, ¿no? Vemos cómo el rey de Israel se asocia con el rey de Judá y los dos se asocian a su vez con el rey de Edom para atacar Moab. Pero vemos aquí que ya ellos han iniciado el caminar para esta batalla. Cuando ya han transcurrido 7 días y cuando han venido los problemas, o sea, no solamente ha transcurrido 7 días,
sino que ya se encuentran en el desierto y se quedaron sin agua. Cuando vienen los problemas, entonces vemos que el rey de Josafat dice, ¿y no será que Dios nos está entregando en manos de Moab? Y la pregunta sería, ¿será que estos tres reyes no consultaron a Jehová para moverse a la batalla? Como veíamos antes cuando David decía en el Señor, ¿será que tengo que ir? Sí, ¿será que me lo entregarás en las manos? O sea, siempre la consulta con Dios cuando vamos a hacer algo es necesario. Y no es necesario hacerlo, dice, cuando ya estemos 7 días de camino y con una necesidad de agua. O sea, mejor dicho, cuando ya estemos en la mitad de lo que estamos haciendo y tenemos el problema. Sin embargo, como hay estos dichos, dice, más vale tarde que nunca, ¿no? En este caso sería aplicable para ellos que más vale tarde que nunca, porque realmente ellos tarde están recurriendo a Jehová a hacer la consulta, pero la van a hacer. Y eso de todas maneras implica que en su necesidad ellos siempre están pensando, Josafat, por lo menos el rey de Judá, está pensando que debe tener la dirección de Dios, y eso es importante. Pero obviamente eso de más tarde que nunca es mejor más temprano que nunca. Sería mejor más temprano que nunca antes que tarde que nunca, porque más temprano significa que yo no me muevo si no tengo yo una dirección de Dios. Y eso es lo que debemos hacer como cristianos. No debemos ser tarde que nunca. No es el ejemplo seguir. ¿Es necesario? Sí. Al final es bueno también, pero lo ideal, lo mejor, lo que se debe hacer es antes del problema, ¿no? Es antes de empezar una dirección, un desarrollo, antes de hacer algo debemos buscar la dirección de Dios para que sea Él el que nos dirija a nosotros. Y así es mejor antes que tarde, en lugar de tarde que nunca. Seguimos entonces. Versículo 11. Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Recuerda que ya hemos hecho la historia de Elías y Eliseo. Versículo 12 dice, y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová, y descendieron a él el rey de Israel, Josafat, el rey de Judá, y el rey de Edom. Versículo 13 dice, entonces Eliseo dijo al rey de Israel, o sea, a Joram, al hijo de Acab. ¿Qué es lo que hacían estos? Adoraban Baales. Le dice, ¿qué tengo yo contigo? Le hace una pregunta, ¿no? Que es una pregunta retórica, porque no le está esperando una respuesta en realidad. Le dice, ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. O sea, ¿se recuerdan ustedes en la historia de Elías esos 400, 800 profetas que vienen, que pelean, que se enfrentan a Elías para la demostración de quién es el Dios verdadero? Entonces, a eso se refiere. Le está diciendo, ¿qué es lo que haces tú aquí que no crees en el Dios de Israel, en el Dios en Jehová? Tú ve y consulta a tus dioses, a tus profetas que tú tienes. Los de tu padre y los de tu madre significan a los Baales. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Eso es lo que él creía, que en realidad que él es el que motivó ir a la guerra, y sin embargo él es al final el primer desanimado. Es el primero que animó y es el primer desanimado. Dice, parece que nos van a entregar, o sea, vamos a perder en esa batalla. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirará a ti ni te viera. ¿Qué significa? Significa, mira, a ti realmente no se te reconoce un respeto porque tú no eres un hombre que respete a Dios. Pero Josafat sí lo es. Así que por él lo voy a hacer. Eso le está diciendo, ¿no? Y seguimos, dice. Mas ahora traedme un tañedor, o sea, un músico. Un tañedor es un músico. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, hacedme en este valle muchos estanques. Porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Quiero que tomen en cuenta estos versículos entre el 15 y el 17,
Porque primero en el 15 se habla y se llama un tañedor, o sea, se llama un músico para que toque una guitarra, una música, ¿no? Y sobre eso Eliseo recibe palabra de Jehová. Y después dice que no habrá lluvia, dice en el versículo 17, dice, porque no veréis ni viento ni lluvia. Sin embargo, dice, vendrá agua suficiente, pero les pide algo, le dice, haced en este valle, en el versículo 15 dice, haced en este valle muchos estanques. ¿Qué significa esto? Esto significa que realmente cuando Eliseo se pronuncia ante estos reyes y les dice que Dios les está pidiendo que hagan estanques y les está diciendo no va a haber lluvia ni va a haber viento. En otras palabras le va a decir, no mires alrededor tuyo, no mires las circunstancias tuyas, no mires si esto es favorable o no, porque esto no va a suceder, porque la secuencia lógica o el desarrollo regular del clima en el caso de la historia, o el desarrollo regular de lo que nosotros estamos programando, estamos pidiendo o estamos haciendo en nombre de Jehová, habiéndolo consultado, va a suceder porque así debe ser, porque la secuencia lógica dice que debe suceder. No, esto es un caminar estrictamente por fe. Le está diciendo, no verás lluvia, no verás viento, o sea, no habrá manera natural en que haya agua. Porque sabemos que el agua viene producto de que las lluvias, se desbordan los ríos y cosas así. Sin embargo, le dice, haz pozos. Le dice que haga pozos, muchos pozos. ¿Para qué? Para que albergue el agua. ¿Cómo va a venir? Nadie sabe. Pero sabemos que el agua va a venir. ¿Por qué? Pero no va a venir de una manera natural, de una manera secuencial, de una manera consecutiva, de una manera de causa y efecto, que si se produce la lluvia hay agua, que si hay esto, se produce lo otro. No, porque ese es el razonamiento de nosotros, un razonamiento humano, un razonamiento limitado. Acá le está diciendo, va a haber agua, pero va a haber agua por mandato de Dios, de manera sobrenatural. Y eso es lo que les está diciendo a estos reyes. A estos reyes porque, si bien es cierto, Josafat, rey de Judá, sí cree, adora, respeta, sigue y cumple con el rey de Dios, con el rey de Israel, sabemos que el rey de Israel, ¿no? En este caso Joram, no busca a Jehová, no busca, ¿no? En cambio Josafat sí busca a Jehová. Y el rey de Edom sabemos que es un rey total y absolutamente pagano. Es un reino pagano completamente, que en ningún momento de su historia ha reconocido a Jehová como su Dios. Sin embargo, este es todo un testimonio de la capacidad de Dios para demostrarle al rey de Israel, como se lo demostró a Acab también su padre, y al rey de Israel Joram, y también para llamar a quien no de una u otra manera a observar lo que Dios de Israel, no me refiero al reino de Israel, sino a Jehová, el Dios Todopoderoso, es realmente el único Dios. Aquí vemos el pueblo y el inconverso, por decirlo así. Y aquí tenemos la manifestación de Dios para el pueblo y para el inconverso, para el pueblo desviado, para el cristiano inmaduro, para aquel que es carnal, para aquel que no es firme, para afirmar su fe, afirmar su creencia, y para aquellos que de una u otra manera no se han convertido, nunca han venido, Dios se manifiesta para todos. Y eso es lo que nos damos cuenta aquí realmente que este es un acto de fe tremendo, ¿no? Porque le está diciendo, naturalmente no va a venir el agua, naturalmente tú no vas a poder hacer esto, naturalmente tú no lo vas a lograr porque tú tienes fe y das ese paso de fe y confías en Dios. Seguimos. Dice acá ahora, versículo 15 dice, no, y otra cosa más, dice acá, por ejemplo, sin embargo dice, mas ahora traedme un tañedor. Mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. ¿Qué significa esto de acá, no? En realidad, no significa, y eso quiero tomar en cuenta, porque a veces nos equivocamos un poco y creemos que si traemos una música, una alabanza, una adoración, entonces el poder de Dios se manifiesta, Dios nos va a hablar. ¿Qué significa? ¿Que si no tenemos una alabanza, Dios no nos va a hablar? No.
vemos que Dios inclusive sale al encuentro, viene, lo despierta a Elías, le dice levántate, cual manda un ángel. O sea, no es un método. No vimos en la historia que usó sal para purificar las aguas. Si usted le echa a un agua sal, lo que va a pasar, si es agua dulce, la va a volver salada, pero no la va a purificar, porque la sal no es un purificante básicamente. Si no, tendríamos agua purificada en todo el océano, que es un océano salado completamente. No, o sea, no es la sal, no es el tañedor, el músico, es Dios que usa cualquier medio. Y lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. No es el barro que puso sobre los ojos del ciego, no es muy por el contrario, pero sí es, y nos vamos a dar cuenta, que sí es que le dice al ciego, ve y lávate los ojos en el estanque, ¿no? Y vamos a ver que le dice, cuando lo sana a estos leprosos, ve al sacerdote del lugar y preséntate, porque en ese tramo en el tramo de la obediencia y de que he creído que realmente ha sucedido, entonces en ese momento se produce el milagro, la acción de Dios. Y es así como vemos. Dios resucitó a Lázaro. Imagínense que Jesús resucitó a Lázaro y le dijo, Lázaro, sal. Pero sin embargo, siendo tan poderoso que hasta trajo de la muerte a vida física a Lázaro, no pudo retirar la piedra. Dijo, retiren la piedra. ¿Por qué? ¿Por qué pidió a sus discípulos retiren la piedra? Para que ellos puedan hacer algo, porque ese es el modelo de Dios. Nos pide a nosotros que caminemos en fe, que hagamos. Por eso usted va a encontrar en Hebreos 11, cuando usted mira lo que es la página de los héroes de la fe, usted no va a encontrar que dice los héroes de la fe y nombres, no, dice, y Abraham fue considerado el padre de la fe y todo, porque hizo, porque dejó, porque todo está relacionado con que hicieron algo. ¿Por qué? Porque el espejo de la fe que tenemos es la obra. Nadie es salvo por obras, pero es necesario que nuestro espejo de fe sea manifestado en una obra para que nosotros podamos realmente ver, actuar, porque eso es una actuación. La fe no es un contenido literario, no es un pensamiento, no es un sentimiento, es una acción. Y por eso que el espejo de una fe es la obra. Y aquí vemos que les dice, hagan pozos, ¿no? Y imagínense que ellos hubieran hecho una valoración de esto, hubieran dicho, pero ¿para qué vamos a hacer pozos si no va a haber ni lluvia, ni va a haber vientos para que traigan los ríos? Entonces, hagamos uno y nada más, ¿no? No, o sea, ¿qué tan grande tú crees? Por eso dice la palabra, extiende tus estacas porque vas a crecer. No dice, crece primero y después extiendes tus estacas. Seguimos. Dice, y dice en versículo 18, dice, y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. O sea, y eso de hacer venir agua sobrenatural, eso no es nada para Dios. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, o sea, van a ser vencedores ellos. Versículo 20, aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de aguas. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué cosa es Edom? ¿Dónde están? Están en el desierto de Edom, o sea, donde no hay agua, porque eso es el desierto. Entonces, sin embargo, las aguas vienen sobrenaturalmente. 21 dice, cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. O sea, los moabitas se alistaron a enfrentar la batalla sabiendo que estos tres reyes venían. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, o sea, sobre las aguas que estaban en el desierto de Moab, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre. Y dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín. Observen ustedes aquí qué es lo que está pasando. Sabemos que el rey de Israel vivía en un conflicto con el rey de Judá y tanto el rey de Israel y el rey de Judá a su vez tienen un conflicto con el rey de Edom. ¿Por qué? Porque son reyes que están en este momento están viviendo así.
Sin embargo, vemos aquí que hay un tiempo en el que el rey de Israel se asocia con el rey de Judá y al mismo tiempo se asocia con el rey de Edom. Pero como es una sociedad con un antepasado, con un antecedente, que vivieron en conflicto todo el tiempo, entonces ellos cuando se levantan y ven esas aguas que Dios hizo venir sobre el desierto de Edom, ven que realmente se ven rojas, entonces ellos dicen, no, estos se pelearon. Es obvio pensar, es lógico, es consecuente, es humano pensar que realmente ellos se pueden pelear porque eran reinos que en toda su vida han vivido en conflicto. ¿Por qué? Porque eso es el pensamiento, la sabiduría, el conocimiento humano. Sin embargo, ¿qué hace esto? Los orienta a ellos a llevar una decisión, no como la que estamos hablando, una decisión subsecuente, una decisión de causa y efecto. Si entonces no eran amigos antes y se han peleado y se han matado, es lógico pensar, entonces vamos a ir, ya no dice a la guerra, dice vamos Moab al botín. ¿Qué significa Moab al botín? Moab, vamos a recoger todo lo que estos han dejado, sus espadas, sus escudos, toda su logística que debe haber quedado con los hombres muertos en el lugar. Entonces vamos al botín. Y yo para ir a recoger un botín, ¿qué necesito? Necesito mis manos. Y si necesito mis manos, necesito también cargar. Necesito ligero el peso del cuerpo para poder cargar. ¿Qué significa? Me despojo de mis armas y me despojo de mi armadura para poder ser hombre de carga y de recojo. ¿Por qué? Porque la visión de la batalla cambió. La cambió ¿a qué? A recoger el botín. Ya no íbamos a pelear, sino íbamos a recoger el botín. ¿Y tiene lógica? Sí, lógica humana. Por eso vamos a ver cómo Dios realmente conduce a este pueblo de Moab y termina siendo vencido como Dios lo prometió. Y dice, versículo 24, pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. O sea, cuando ellos llegaron, ya era tarde, los vieron que no había sucedido eso, porque fue un reflejo del agua que Dios puso ahí. 25 dice, y asolaron las ciudades y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de las aguas y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kir-Hareset solamente dejaron piedras porque los honderos la rodearon y la destruyeron. O sea, en otras palabras, dejaron el terreno de Moab inservible para poder cultivar, para poder cosechar, tumbaron los mejores árboles para que no haya alimento. Eso es lo que hicieron. Versículo 26, y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom. O sea, cuando ya se vio vencido, lo que él hizo, o sea, estamos aquí, nos da a entender de que va a atacar solo al rey de Edom, mas no pudieron, dice, ¿no? O sea, está tratando de atacar al rey de Edom nada más. Seguro que militarmente, cuando uno se mueve militarmente, forma una estrategia, un diseño de batalla, unos se van para la izquierda, otros para la derecha. Entonces, suponemos aquí que si va a atacar al rey de Edom, está tratando de atacar el área o el flanco donde el ejército del rey de Edom estaba citado. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto. O sea, tomó a este primogénito, porque dice lo arrebató, significa que lo tomó pues a la fuerza, ¿no? Y dice, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. ¿Qué significa? Significa que el rey de Edom, al verse afectado, ¿no? De una u otra manera, porque eso es lo que nos está haciendo ver, se molesta con el rey de Israel por lo que ha sucedido, ¿no? Porque han matado a su hijo, entonces, y se retira ya. Y el rey de Israel, obviamente con el rey Josafat, deben haber vuelto ya a su lugar, ¿no? Y ahí es como ya la historia realmente de lo que corresponde a esta batalla se queda ahí y ya estamos suponiendo que todos regresan, ¿no? Ahora vamos a entrar al capítulo 4. En el capítulo 4 hay un corte prácticamente de la historia de esta batalla y entramos a ver lo que es el aceite de la viuda, dice ahí, bien claro acá, ¿no? Y no tenemos una identificación clara de esta persona porque la identifica como viuda nada más la palabra de Dios. Y dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, o sea, una mujer hija de un profeta, clamó a Eliseo diciendo,
tu siervo, mi marido, ha muerto. O sea, el profeta, mi esposo, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. O sea, ¿qué significa? Significa que tenía deudas, porque esa era la costumbre, ¿no? Y cuando había deudas, tomaban a los hijos para que ellos vayan y trabajen, ¿no? Y paguen la deuda con su trabajo, ¿no? Esa es la idea, por eso dice acá vino para quiere tomarse a 2 hijos míos para que vayan y trabajen para él como una especie de esclavitud limitada hasta que se cumpla el pago de la deuda. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? ¿Y por qué dice una viuda, no? O sea, ¿por qué hace este clamor la viuda al profeta Eliseo? Porque es viuda y las viudas no tienen fuente de ingreso. Probablemente esté viviendo de lo que sus hijos traían para su casa. Entonces, versículo dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Entonces le hace notar una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. O sea, se está refiriendo a vasijas de aceite, no especifica si es el aceite como un ungüento o es el aceite de cocinar. No importa al final de cuentas cuál de los 2 tipos de aceite sea en el que se usaba en esos tiempos, pero estamos hablando de una vasija, o sea, de un recipiente de aceite, y que le manda a pedir a sus vecinos, ¿no? Y le dice, pide vasijas vacías, y le dice, no pocas. ¿Qué significa? Pide muchas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa el aceite, o sea, entra en tu casa y enciérrate y echa aceite en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. O sea, en otras palabras, le está diciendo, el aceite que tú tienes no se va a acabar y te va a dar capacidad para llenar todos. ¿Recuerdan ustedes aquella historia que vimos acerca de lo que es también el profeta Elías, que le dice a la mujer, dame de comer, y le dice, solo tengo una porción de aceite y una de harina, y le dice, dame a mí de comer primero y después a ti? Y sabemos que ese tiempo en que sucede ese momento no es una sola vez, sino es algo consecutivo que sucede por mucho tiempo, y ella siempre tiene aceite y siempre tiene harina para cocinar. Es más o menos la misma figura, pero en Eliseo, pues recuerden que Eliseo pidió doble unción de lo que tuvo Elías. Entonces vemos como una especie de duplicidad en la historia, ¿no? Entonces dice aquí, versículo 4 le dice, enciérrate y ponte aparte y ponte a llenar. Y versículo 5 dice, y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. O sea, hubo aceite hasta que se le llenaron todas las vasijas. Vino ella y lo contó al varón de Dios, o sea, a Elías, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. O sea, le dijo, ve y con eso vas a pagar, y no solo vas a pagar, te va a quedar todavía un dinero para que puedas vivir tú. ¿Qué significa esto? ¿Dios bendice? Sí, Dios bendice. ¿Dios multiplica? Sí, Dios multiplica. Pero la casa de Dios no es un centro de multiplicación. Multiplica, sí, pero Dios lo hace, y lo hace de esa manera. La viuda no estuvo buscando multiplicación. La viuda no le dijo, quiero que me provea el dinero y me deje todavía algo más. No, le dijo, no tengo la manera, no sé ni cómo vamos a solucionar. Y el profeta le dice, Dios te va a proveer. ¿El profeta sabía que todo esto iba a pasar? Sí, el profeta sabía, porque Dios se lo revela. Es la manera en que Dios le dice que actúe, por eso actúa de esa manera. Pero ¿hasta dónde? No especifica la palabra, pero vemos que al final, cuando le dice el profeta, llené todo, entonces le dice, vende, paga la deuda, y lo que te quede es para que tú vivas. O sea, cubrió la necesidad. Dios le cubrió todas las necesidades que tenía esta mujer, una viuda, una mujer desamparada, que en este tiempo requerían de atención porque no trabajaban, no tenían ingresos. Entonces no había seguridad social. Sabemos que en la palabra habla de atención a las viudas. La iglesia tiene que darle una especial atención a todas las viudas.
¿no? ¿Y por qué? Porque de esa manera la iglesia está ayudando a personas que tienen o pocos recursos o ningún recurso. Y esa es la idea aquí. Seguimos. Entonces, dice, versículo 8, dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén, ¿no? Sunén es más o menos por donde él vive, ¿no? Que es el Monte Carmelo, por ahí, por esa zona está, geográficamente. Y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. ¿Por qué es varón santo de Dios? ¿Por qué sabe que el hombre que está pasando frente a su casa es varón santo por Dios? No dice la palabra cómo, pero obviamente hay un testimonio. Ya sea que un tercero lo dijo, ya sea que su vestimenta lo enseña, ya sea que su actitud, no sé, de alguna manera, o sea que Dios puso en su corazón, pero de alguna manera se hace conocer. Y esa es una de las cosas que nosotros como cristianos debemos tratar de vernos, de que las personas reconozcan en nosotros que tenemos esa relación que ha modificado nuestra conducta, ¿no? Para con los demás, y eso sea testimonio. No ha hecho todavía Eliseo nada, no ha hablado, solo pasaba por enfrente y ya lo reconocen como varón de Dios. Versículo 10 dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa y silla y candelero para que cuando Él viniere a nosotros se quede en Él. O sea, para que cuando Él viniera seamos amables y lo podamos recibir. Y aconteció que un día vino por Él por allí. Dice, y aconteció que un día vino Él por allí y se quedó en aquel aposento. O sea, vino Eliseo y se quedó en el aposento de esta mujer sunamita que le había preparado. Y allí durmió, y se quedó a dormir. Entonces dijo a Gesi, su criado, llama a esta sunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él. ¿Qué significa? Significa que cuando él entró a la casa y se quedó a dormir, ¿con quién andaba Eliseo? Con Gesi, ¿no? O sea, sabemos de que él siempre andaba con su criado, y vemos que aquí, cuando dijo que se quedó a dormir con su criado también. 13. Y dijo él entonces a Gesi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. O sea, te diste el trabajo de esta atención. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? ¿Necesitas que haga algo para ti? ¿Necesitas algún favor?, le está diciendo. Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Gesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. O sea, aquí estamos viendo cómo realmente el profeta es atendido y la mujer no le hace ningún pedido. Es más, le está diciendo, yo vivo entre mi pueblo, o sea, vivo aceptablemente. No estoy requiriendo un favor. No te preparé la atención porque estoy requiriendo de un favor. Te preparé la atención porque estoy honrando a Dios prácticamente, porque honrar al hombre de Dios en este caso está reconociendo que Él es un varón de Dios. O sea, estamos diciendo, tú tienes algo especial porque Dios es especial. Y eso es lo que ella está haciendo, está honrando a Dios a través del varón de Dios. Y le dice, no necesito nada, no estoy buscando nada, realmente no es algo que yo esté haciendo por interés. O sea, le dice, no hay ningún interés por mí. Y le dice en el versículo 14, como ustedes pueden leer ahí, dice, y le dijo, y Eliseo le pregunta a Gesi, ¿qué es lo que ves? ¿Qué necesidad tiene esta mujer? Prácticamente. Y le dice, la necesidad que tiene esta mujer es que su marido es viejo y no tienen un hijo. O sea, significa que no especifica que ella sea una persona mayor, pero está diciendo su marido es viejo. O sea, que ha habido aquí y si no hay un hijo es que ha habido una infertilidad, que no ha habido la procreación de un hijo, ya sea porque el marido fue ya muy viejo o porque ella puede haber tenido un problema. No está especificado, pero lo cierto es que no hay un hijo. Dijo, versículo 15, dice, dijo entonces, llámala, y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, y observen, y se paró a la puerta. No dice, y ella entró en el dormitorio que le había preparado a Eliseo. ¿Por qué? Porque el respeto, el testimonio siempre es para
cuidarlos, ¿no? Y en este caso las mujeres, sobre todo en ese tiempo, tenían que cuidar mucho más de lo debido porque era la costumbre en ese entonces. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. O sea, el año que viene ya habrás dado a luz. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. O sea, Señor le está diciendo prácticamente, no vayas a darme un hijo para que después sea materia de una burla, que el hijo no vaya a hacer lo debido, o qué sé yo. Pero le está diciendo, no traigas con este hijo que me estás ofreciendo una cosa que después mañana sea materia de un perjuicio. No te lo pido, no te lo he pedido y me lo vas a dar, y no hagas que esto termine en algo malo. Eso es lo que le está diciendo, ¿no? Entonces, seguimos. Y el niño dice, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. O sea, se cumplió lo que Eliseo le dijo. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores. O sea, ya un niño que camina, que ya se desenvuelve por sí mismo. Estamos hablando ya de repente de 12, 14. Y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. O sea, se sintió mal el hijo y murió. Y dice versículo 21, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. O sea, lo llevó al cuarto que él tenía preparado o que lo preparó para Eliseo, donde se quedó a dormir Eliseo, y lo acostó en esa cama, a su hijo. Dice, ¿no? Entonces, y llamando luego a su marido, dice, y ella subió, lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. O sea, no le dijo a nadie lo que había pasado. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. O sea, le dice, quiero ir a ver al varón de Dios a donde él vive. Y no le dice que el niño ha muerto. Y él le dijo, ¿para qué vas a verle hoy? O sea, obvio, ¿no? Le hace la pregunta porque no sabe la razón. ¿No es una nueva luna, ni día de reposo? Y ella respondió, paz. Lo voy a ver por paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijera. O sea, ahora sí, vamos de frente y no nos desviemos del camino. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Obviamente ya sabemos que están cerca, ¿no? Y cuando el varón de Dios lo vio de lejos, dijo a su criado Gesi, he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Observen que obviamente estamos hablando de un Eliseo, ya una persona tal vez un poco ya mayor, por eso está mandando a su criado Gesi que corra, o sea, una persona más joven, que sea más activa, que vaya y le pregunte, ¿está bien tu esposo? ¿Está bien tu hijo? Y ella ¿cuál es la respuesta de ella para el criado? Sí, todo bien. O sea, no le dice al esposo por qué va a ir a ver al profeta, no le dice al criado por qué viene a ver al profeta, y dice, versículo 27, luego que llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Gesi para quitarla. O sea, se inclinó y cogió de los pies de Eliseo. Y Gesi trató de sacarla de ahí. Pero el varón de Dios le dijo, déjala. Le dijo a Eliseo, a Gesi, déjala. Porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. O sea, de la misma manera en que ella no le reveló a nadie, tampoco Dios se lo había revelado a Eliseo. Y ella dijo, pedí yo hijo a mi señor. O sea, ¿se acuerda que le dijo, no hagas burla de mí? Ahora le dice, ¿pedí yo hijo a mi señor? O sea, ¿yo te pedí tener un hijo? ¿No dije yo que no te burlases de mí? O sea, que no sea que me des un hijo para que cosas malas estén pasando. Entonces dijo él a Gesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes. Si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. O sea, le dijo, en otras palabras, él entendió que algo malo había pasado con el niño. Y le dijo a su criado, ve directo, no te distraigas, no te detengas, no saludes a nadie, no te hagas ningún tipo de demora en el camino, y con este báculo, o sea, este pequeño bastón de autoridad de mando, que se llama báculo, ponlo sobre el rostro del niño. Es una cosa pequeña, que no debe tener más de un pie de largo.
Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre su boca de él, y él sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos suyas. Y así tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa y una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta sunamita. Y él llamó, y entrando ella le dijo: toma tu hijo. ¿Qué significa esto? Significa nuevamente que Dios se manifestó en su poder a través de Eliseo. Pero ¿acaso era necesario el báculo? ¿Acaso era necesario que él se acostara con el niño? ¿Era necesario que para que una persona vuelva a la vida estornude 7 veces? No. Todo eso es no. Lo que pasa es que Dios se manifiesta en diferentes maneras. Y por eso que durante la lectura de la Biblia nosotros vamos a encontrar que en todos los milagros que Dios hace hay un diferente elemento o una manera diferente en la que actúa Dios. ¿Por qué? Porque no quiere que los hombres, nosotros, que nos gusta tomar a veces o idolatrar las maneras, las formas o las personas, queremos coger algo y creer que de esa manera es que debemos hacerlo porque en la palabra lo hicieron usando este elemento. Y usamos el elemento pensando que es el elemento que se usó o la manera en que se produjo. Y no es así. Por eso es que Dios atiende los clamores de las personas, atiende nuestro clamor de diferentes maneras. Hay quienes han orado mucho tiempo y son atendidos. Hay quienes han orado una vez y son atendidos, como el caso, vemos la manera en que se derrama Ana cuando no tenía todavía, Samuel no había concebido en aquel templo y Dios le concede, ¿no? Se dice ahí que llegó quebrantada y oró calmadamente, ni siquiera hubo palabras que salieron entendibles de su boca. Y así vemos que hay diferentes maneras en las que Dios ha trabajado. ¿Por qué? Porque Dios no trabaja por una manera. Dios no es un método. Dios no es algo a que nosotros podemos decir, esta es la manera, este es el método. No, Dios no es un método. Dios es un soberano Dios que hace como Él quiere, en la manera que Él quiere, en el momento que Él quiere, y le da a quien Él quiere. Entonces, como es soberano y es Dios, nosotros lo único que tenemos que hacer es creer en Él, hacer lo que nos pide, cumplir con Él, porque Él dice: me agrado más de la obediencia que del sacrificio. Y si nosotros hacemos esas dos cosas, entonces tengamos fe que en el tiempo de Dios, en la manera de Dios y como Dios ha dispuesto, así sucederá. Seguimos. Y eso es lo que nos estamos dando cuenta y eso es lo que quiero que quede claro para que muchos que leemos la Biblia a veces malinterpretamos, y las personas comienzan a querer usar rituales. Y eso es lo que Dios no quiere. No instalemos rituales de la Biblia, porque la Biblia no es un ritual, sino es una palabra de fe, de creer, y depende de este corazón quebrantado, humillado, y del acto de fe que nosotros hacemos en el cumplimiento de lo que Dios nos manda hacer. Seguimos. Dice: y así entró ella y se echó a sus pies, se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Dice, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que Eliseo le devuelve la vida, le devuelve el niño, ¿no? Dice, y así termina esa parte de la historia. Después dice: milagros en beneficio de los profetas. Versículo 38 dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. O sea, llegó al lugar donde, y habla y podremos decir aquí
que habla de los hijos de los profetas como que es un grupo, ¿no? Estamos hablando de un grupo reunido, asociado. Podríamos decir que por el contexto de la palabra, ¿no? Sin llegar, podríamos decir que este era como un centro de instrucción, como un instituto bíblico, donde los profetas de ese entonces, de una u otra manera, se reunían para ampliar su conocimiento. No es una escuela de profetas donde el que no es profeta se hace profeta, porque serse profeta no es un estudio, sino es un don que Dios derrama sobre una persona. Entonces, pero sí la persona, no solamente en cuanto a lo que es un profeta, sino entre lo que es un pastor, entre lo que es un maestro, un evangelista, ¿no? Cualquiera sea uno de los 5 ministerios o cualquier otro ministerio o cualquier otra cosa, necesita ser preparado. Dios derrama un don, pero si tú quieres realmente darle lo mejor a Dios, Dios exige que nosotros no produzcamos mayor aún. Por eso dice, te di un talento, ¿qué hiciste? Te di 2 talentos, ¿qué hiciste? Te di 3 talentos, ¿qué hiciste? Dice, yo lo guardé, Señor, o sea, no lo multipliqué. ¿Y a quién le dices, siervo fiel, pasa tú a lo que es el reino de Dios? Le dice a aquel que lo multiplicó. Pero, ¿qué significa multiplicar? No es multiplicar dinero. No es, sí, Señor, yo voy a multiplicar el dinero. No, multiplicar el don es mejorarlo, ampliarlo, estudiar, escudriña la palabra. Entonces eso va a hacer que Dios derrame aún mayor y tú puedas multiplicar lo que Dios te mandó a predicar. Predica dentro de tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar. ¿Para qué? Para que Dios realmente vea que tú estás haciendo eso, estás multiplicando lo que Él te dio. Te entregó un ministerio, entonces haz que ese ministerio cumpla con lo que Él pide, esa gran comisión, ¿no? Yendo, haciendo discípulos, predicando la palabra y trayendo gente al conocimiento de Él, porque es el Espíritu de Dios el que va a convertirlos, es el que los va a convencer de pecado y los va a convertir en sus caminos. No somos nosotros no convertimos a nadie, es esta palabra, este evangelio de poder el que convierte a la gente. Continuamos. Dice 38, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas, ¿no? Ya explicamos eso. Dice 39, y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como para parramontes y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. O sea, tomó un producto que no sabía lo que era silvestre, que era del campo, y lo echó en la comida que se estaba preparando. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. ¿Qué significa hay muerte en esa olla? Obviamente estamos viendo aquí que ha habido han puesto un vegetal que parece que contiene una especie de veneno o algo que realmente es dañino para el hombre. Entonces, inmediatamente ellos toman conciencia y le comunican a Eliseo que esta comida ya no sirve, que está venenosa, produce daño a la persona. Entonces, lo que voy a leer, y lo voy a explicar ahora para ya no interrumpir, lo que voy a leer más adelante nos va a dar cuenta a nosotros de lo que va a hacer Eliseo. Y vuelvo a repetir lo que vengo diciendo para que no haya una especie de creencia en las personas. Eliseo va a tomar harina y lo va a echar sobre la olla y va a decir, muy bien, ahora sí, ya la comida ha sido purificada, ya no es dañina, pueden comer. No es harina. Usted puede ponerle veneno a una comida y usted cree que si le echa harina, la harina va a hacer que el veneno ya no haga daño. No, la harina no contiene nada, es solo harina. Pero por eso digo, no es el elemento, es Dios obrando a través del hombre de la manera que Dios quiere. Es soberanía de Dios. Y que tengamos bien claro, no hay manera, no hay forma, no hay elemento, no hay hombre, no hay mujer, no hay objeto, no hay nada que trabaje, sino es que trabaja por la voluntad de Dios y la soberanía de Dios. Seguimos. Dice versículo 41, él entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. ¿Se dan cuenta?
no es la harina. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes y primicias, 20 panes de cebada, trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. ¿Qué significa esto? Ya sabemos y lo hemos estudiado en lo que lo hemos visto en algún momento, en lo que nuestro Señor Jesucristo toma, ¿no?, estos panes y estos peces y con esto da de comer a una multitud. Esto es la multiplicación de los panes y los peces. Es poder de Dios, milagro de Dios, y Dios lo hace cuando Él cree necesario. Y aquí lo vamos a ver, aquí prácticamente en esta parte, muy rápida, en un par de versículos, vamos a ver que esto sucede también aquí. Que Él con poca comida da de comer a muchos. ¿Por qué? Porque Dios así lo dispone. Dios necesitaba unos panes y unos peces para hacer la multiplicación. No, Dios los podía haber creado. No necesitó. Pero ya dije, la soberanía de Dios, la manera en que Dios utiliza cada milagro, cada maravilla, cada demostración de poder de Dios, es para que sirva también a su vez para enseñanza y mostrarle a las personas. Aquellos que de una u otra manera o son hijos de Dios que no están firmes, que dudan, o son aquellos que todavía no han conocido a Dios. Entonces, dependiendo de ciertas circunstancias, Dios usa esta manera para que se afirme la fe en Él. Y no es que esto sea que dé o que promueva los milagros, y estas acciones no promueven la fe, la conversión, no se logra convertirse a los caminos de Cristo, a los caminos de Dios, un hombre por un milagro. Se logra predicándole la palabra del poder, la palabra del evangelio de Dios. Esa es la palabra de poder. Dice, versículo 43, dice, y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? O sea, ¿cómo podré dar tan poca comida a tanta gente? Volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Recuerdan que también al final nuestro Señor Jesucristo dijo, recojan los panes y se llenaron hasta 12 canastas de lo que son de las sobras. Igual aquí también le dice, y sobrará todavía. Entonces lo puso delante de ellos, comieron y les sobró conforme lo que habían dicho. Y así nos vamos a dar cuenta realmente cómo realmente se cumple lo que Dios dice. Ya nosotros como cristianos, como hombres creyentes que hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas, porque todos de una manera Dios nos ha mostrado, se ha revelado para nosotros, sabemos que esta palabra es 100% cierta. Y así sucede, y es el poder de Dios un poder ilimitado. Es el Dios de lo imposible. Por eso que Jesucristo le dijo a los hombres que hagan lo posible, muevan la piedra de Lázaro. Porque eso es algo posible. 2 hombres fueron y movieron la piedra. Pero lo imposible, que era levantar a Lázaro de la muerte a la vida, lo hizo Cristo. Porque Cristo es el único, a través de Él, que pasaremos de muerte a vida. Y eso quiero que sea el mensaje en sus corazones. Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, nuestro Dios, Dios Jehová, Dios Todopoderoso, ha puesto estos 2 capítulos, mensajes poderosos de Dios, mensajes de fe, para que nosotros aprendamos de esta palabra y sepamos cómo debemos conducirnos. Gracias, hermanos, Dios los bendiga, los espero el próximo martes a las 8:30 de la noche. Oh Dios de Israel, escucha mi clamor. Haz que se aparte el miedo, obra en mí.